Buen día, mi nombre es Sonia Esperanza Moreno Acuña, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, matriculada en el programa Seguridad y Salud en el Trabajo, SEAD Bogotá. A continuación, voy a hacerles una breve explicación de las moléculas celulares y moleculares. Entonces, empezamos con la teoría de celular. Establece que toda célula se genera de una célula similar ya existente. Su contenido ha venido evolucionando con el paso de los años. Se dividen en 4 grandes componentes: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Entonces, empezamos con los carbohidratos. Los carbohidratos, también conocidos como moléculas, conocidos como glúcidos, hidratos de carbono y sacáridos, son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno que resultan ser la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. De acuerdo a la cantidad de moléculas que intervienen en su función, nos encontramos con los diferentes tipos de carbohidratos: los monosacáridos, que tienen una sola molécula; los disacáridos, que contienen 2 moléculas; los oligosacáridos, de 3 a 9 moléculas; y los polisacáridos, cadena ramificada de más de 10 moléculas. Entonces, vamos con las características principales de los carbohidratos. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Son solubles en agua y almacenan energía, permitiendo la adhesión a las células. También podemos clasificarlos en carbohidratos complejos. Los polisacáridos, es decir, están conformados por diferentes monosacáridos. Dentro de este grupo encontramos la celulosa, hemicelulosa, almidón, entre otros. Se caracteriza por ser de absorción lenta. Carbohidratos simples. Dentro de este grupo encontramos los monosacáridos y los disacáridos, por ejemplo, la glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa y lactosa, que se caracterizan por la absorción rápidamente en el organismo, tal como lo indicamos en la diapositiva. Cada una de ellas tiene sus componentes y cada uno tiene los alimentos que contienen cada una de estas. Las funciones. En general es aportar energía y ayudar en los procesos digestivos, pero también tenemos una que son fuentes de energía. Su metabolismo aporta calor y energía corporal, ayudan a evitar que las proteínas se utilicen como fuente de energía, previenen la citosis, ya que los carbohidratos participan en el metabolismo lipídico. Intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso central, ya que, entre otras funciones, los carbohidratos de carbono son utilizados como combustible para que se produzcan las transmisiones nerviosas. Son fuentes de reserva de glucógeno. Los hidratos de carbono metabolizados en glucosa forman un depósito de energía denominado glucógeno. Este proceso se lleva a cabo principalmente en el. Entonces, sus beneficios es permitir levantar el ánimo, la digestión va mejorando, estabilizar los niveles de azúcar, aumentar la resistencia y sobre todo nos ayuda a tener una mayor resistencia en las infecciones. Los lípidos son compuestos orgánicos. Son un grupo muy heterogéneo de compuestos constituidos por el carbono, hidrógeno y oxígeno, principalmente son carbono, hidrógeno y oxígeno, pero en ocasiones también son compuestos por azufre, nitrógeno y fósforo. En los alimentos existen funcionalmente 3 tipos de lípidos, que se caracterizan por ser las grasas. Entonces podemos clasificar los alimentos según la abundancia relativa en cada uno de los tipos de grasa. Alimentos ricos en ácidos grasos monoinsaturados.
Entonces, entre ellos tenemos el aceite de olivas, de semillas, frutos secos como el cacahuate, almendras y también el aguacate. Ácidos grasos poliinsaturados, condicionalmente esenciales como el omega 3, pescado y aceites de pescado, algas, alimentos como lácteos enriquecidos en omega 3, ácido araquidónico, omega 6 y la grasa animal. Ácidos grasos poliinsaturados esenciales como el aceites vegetales, aceites de maíz, girasol, soya y semillas de uva. Alimentos ricos en fosfolípidos, carnes y huevos. Alimentos ricos en colesterol, sesos de ternera, yema de huevo, riñón de cerdo, hígado de cerdo, carne de ternera. Recomiendan que los adultos consuman de 20 a 35% de las calorías diarias de la grasa por una dieta de 2000 calorías. Esto significa consumir entre 44 y 78 gramos de grasa por día. Su clasificación, pues como lo estábamos diciendo, grasas, aceites, fosfolípidos, esteres de colesterol, que entonces ya relacionamos cada una de los alimentos que contienen esta clasificación. Las funciones, generalmente entonces tenemos una función que es energética. Los triglicéridos proporcionan 9% más del doble de energía que la producida por los glucídeos. Además pueden acumularse y ser utilizados como material de reserva en las células adiposas. Tienen una función estructural. Fosfolípidos y colesterol forman parte de las membranas biológicas. Funcionan también como transporte. Las grasas dietéticas es necesarias para el transporte de las vitaminas liposolubles A, D, E y K, así como para la absorción intestinal. Funciona también como regulador. El colesterol es precursor de compuestos de gran importancia biológica, como hormonas sexuales o suprarrenales y vitamina D, que intervienen en la regulación del metabolismo del calcio. Entonces decimos que las grasas o aceites, también llamados glicéridos o triacilglicéridos, fosfolípidos, estéreos de colesterol, que muestran un componente común de los ácidos grasos. Los de tres tipos: ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados, que fue los que explicamos anteriormente. Los lípidos son importantes. Los lípidos son compuestos, generalmente grasas o ceras, que se encuentran en los entes vivientes, desde los animales hasta los vegetales, por lo que su reserva se encuentra formada de estos ácidos nucleicos. Entonces tenemos sus ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque entonces las ventajas son porque ayudan a una alta densidad de energía, proporcionan vitaminas, aportan calorías y energía, pero en exceso pueden generar enfermedades tales como las que las relacionamos a continuación: enfermedad de Gaucher, enfermedad de Niemann-Pick, de Fabry y Farber, entre otras. Los ácidos nucleicos. Entonces, los ácidos nucleicos son grandes moléculas constituidas por la unión de monómeros llamados nucleótidos. Los ácidos se clasifican en ADN y ARN. El ADN, proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y constituye el principal constituyente del material genético de los seres vivos. El ARN, ácido nucleico que participa en la síntesis de las proteínas, y realiza la función del mensajero de la información genética. Entonces, sus funciones, cada uno tiene una función. Entonces, el ARN es el que transfiere los aminoácidos a los ribosomas, coloca en el lugar que les corresponde a las proteínas de acuerdo a la información codificada por el ARN, por complementariedad entre el triple antidón de ARN y el triplete codón de ARNM. Captar aminoácidos activados del citoplasma. Entonces, el ADN, la mayor función de este es almacenar la información genética codificada en una secuencia de nucleótidos y facilitar su transmisión de una generación. Entonces, importante es la información, que son portadores de la información genética, responsables de la síntesis de proteínas, intervienen en las proteínas.
Son nutrientes de gran importancia biológica. Son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. Además de la formación de tejidos, las proteínas también regulan varias funciones del organismo. Entonces, se caracterizan por ser unas sustancias orgánicas de las biomoléculas sustancias orgánicas, que son biomoléculas de elementos, también son estructurales, dan calor y energía para el cuerpo y es un componente de los aminoácidos. Las funciones tienen como función son catalizadores biológicos. Las enzimas que llevan a cabo la reacción biológica de hidrólisis, oxidación, fosforilación, etc. Son proteínas. Estas se caracterizan por la presencia de un sitio activo. Entonces también funcionan como compuestos de defensa. Los inmunoglobulinas, por ejemplo, son proteínas que nos ayudan a combatir enfermedades infecciosas. Son transportadores. La hemoglobina transporta oxígeno, la transferina transporta hierro y las lipoproteínas transportan los lípidos. Funciona como una estructura porque las proteínas importantes de la piel como el colágeno y la elastina y del cabello como la queratina corresponden a este tipo. Funcionan como reserva porque la albumina del huevo y la caseína de la leche son típicas proteínas de la reserva. Funcionan como reserva como hormonal, actúa bajo la concentración, pero resulta esencial. Una proteína muy importante perteneciente a este grupo es la insulina, que regula los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, las proteínas son moléculas de gran tamaño, complejas y que tienen una variedad de funciones que cumplir en el cuerpo para mantener una buena salud. Al igual que ocurre con las grasas y con los carbohidratos, las proteínas son formadas por cadenas largas de polímeros. Estas compuestas por aminoácidos y las principales funciones es la construcción de estructuras, facilitar los procesos químicos y permitir la locomoción al reino animal. Las proteínas tienden a cambiar sus propiedades como la desnaturalización. Muchas veces el proceso de desnaturalización es seguido por la coagulación. Todas las anteriores explicadas son indispensables para el funcionamiento de los cuerpos. Cada una tiene estructura y función, como ya lo indicamos anteriormente. Entonces les dejo las referencias bibliográficas de donde saqué toda la información. Por escucharme. Muchas gracias.